Estaba acá conectando con esta lectura personal, como abriendo un poco el panorama y tratando de hacer este ejercicio de observar la energía desde un punto de vista más amplio, ¿no? Desde la conciencia, si se quiere. Y me doy cuenta que la quiero grabar porque me refleja procesos que voy viviendo en distintos momentos, que es útil volver a escuchar esto en ciertas situaciones en donde uno se lo olvida. Y fui escribiendo lo que llegaba, el sentir que se movía dentro mío, y lo puse en palabras. Y ahí fue como que también conecté con este sentido en realidad, de lo que todo está siempre conectado, todo está entrelazado, todos estamos conectados. Y este sentido de que es un mensaje más bien general, es para el colectivo también. Como desde la percepción de este yo individual, yo lo vivo como aplicado a mis experiencias personales y resuena conmigo. Pero al ser información que no va por ahí a lo específico y lo particular, sino que trata de graficar un movimiento energético, cada uno lo puede aplicar a su propio recorrido y probablemente también sienta que hay mensajes para cada uno o no. Entonces lo primero que me llamó la atención con la lectura, abriendo la energía, fue que se muestra la rueda de la fortuna, que es esta rueda del destino, ¿no? Que lo podemos interpretar así como si nosotros, desde el punto de vista del personaje, somos una especie de hámster dando vuelta en la ruedita, poder pensar que la conciencia es quien acciona esa rueda o quien le genera como un cierto impulso o movimiento, porque es movimiento continuo, ¿no? Entonces, un poco como si fuera que toda la información siempre se puede ver desde la perspectiva del hámster dentro de la rueda, o desde la perspectiva de, si se quiere, la mano que gira la rueda, o quien está proyectando la rueda, que es la conciencia, que es lo que somos. Más allá de eso, con esto sentí, y lo que me llamó la atención fue que generalmente asociamos el movimiento, un cambio en la vida, con situaciones bruscas o con transformaciones interiores que se sienten muy notorias, o algo pasa. Siento que, de nuevo, desde la perspectiva del hámster, siento que alguien me está obligando a mover la rueda. Si yo iba caminando en la ruedita para un lado, siento de repente que algo la gira y la hace moverse en la dirección contraria. Esa sería la sensación desde nuestro punto de vista, desde la percepción del humano, de cuando pasa algo que siento que escapa a mi control, que es mayor que yo y que me está haciendo ir en otra dirección, ¿no? Como estos giros de 180 grados. Y estamos más o menos acostumbrados a eso en base a energías como por ejemplo la carta de la torre, que son como caídas, rupturas. Algo hace que sí o sí tengas que reinventarte porque ya no tenés ese techo en donde estabas. En este caso está acompañado de la carta de la templanza, y la carta de la templanza es equilibrio, es armonía, es como encontrar el punto o la temperatura exacta para el agua. No está ni hirviendo que te quema, ni está helada, está tibiecita. Este proceso es lo mismo que se logra con, por ejemplo, con la panificación
con qué temperatura le tengo que poner de agua a una masa para que esa masa crezca, para que todo como pueda tener su tiempo, su proceso de expansión o de movimiento en equilibrio, ¿no? Lo necesario para que la receta, si se quiere, dé el resultado o el producto que estoy buscando. Entonces, en este mensaje escribí esto mismo. Llama la atención que cuando pensamos en movimientos de cambio, solemos asociarlos a lo que fue desencadenado por un empujón energético, sea un choque en las emociones, un cambio abrupto en los pensamientos, algo en teoría externo que lo genera, una torre que cae, algo que se rompe. Raramente pensamos que lo que puede accionar la rueda de la fortuna, el desenrollarse del destino como si fuera un pergamino abriéndose, puede ser un estado de templanza, de equilibrio interno, de conectar con la armonía del ser, ¿no? Que está siempre disponible en cualquier experiencia que el yo inferior o que el personaje esté vivenciando. Y venía este ejemplo de lo que pasa con un niño cuando le regalan dinero o cuando tiene su chanchito, su alcancía, ¿no? Y junta ahí sus monedas, bueno, ahora ya no monedas, pero en su momento. Y como que está la ansiedad de ya experimentar un intercambio. Cuando uno es niño es como todavía es novedoso decir, ¿para qué me alcanza con esto? ¿No? Como yo tengo ese recuerdo de ir a un kiosco siendo niño y pensar eso, ¿cuántos caramelos me alcanzan con estas monedas? No sé. Entonces, en el afán de querer experimentar ese intercambio, es como que muchas veces termina el niño cambiando su tesoro, su chanchito, su alcancía, por algo que finalmente era fugaz y que lo decepciona y que quizás le está enseñando para la próxima que primero es mejor observar el panorama, ¿no? Como no necesariamente porque tengas que saber exactamente todas las cosas que están en ese kiosco imaginario para después elegir o hacer lista de pros y contras y que sea como todo un plan mental, sino simplemente el reconocer desde dónde surge el movimiento. No es que está mal que el movimiento surja de la ansiedad, de quiero cambiar esto por otra cosa ya, o quiero accionar ya. No está mal, no hay nada ni mal ni bien, es todo neutro. Pero es interesante que si yo observo o ese niño observa que en vez de dejarse como arrastrar por esa ansiedad, puede desde la calma decidir cuando su cuerpo, cuando su voz interna, cuando su sabiduría le diga, y entonces aparece algo súper lindo que considera también un tesoro, entonces hace ese intercambio y no siente que pierde, no se decepciona, porque está decidiendo desde la conciencia dónde invierto esta fortuna que tengo, ¿no? Sea en monedas, sea en mi tiempo, mi presencia, mi amistad, mi compromiso. Y eso es como lo que cambia todo. Es como quien, escuchando esa señal interior, es como ir a comprar comida sin tener hambre. Es muy distinto a ir a un almacén con hambre que me hace tomar decisiones de como lo inmediato, de lo que demore menos tiempo en cocinar y que no es lo mismo que el elegir algo que voy a disfrutar, que tengo ganas de comer. Entonces, este cambio desde donde se acciona
se está moviendo en esta lectura, en esta información, es un cambio que se está moviendo desde adentro hacia afuera. De hecho, puede que sea inconsciente o que no se note, que no te des cuenta la profundidad de eso que se está moviendo, la importancia de eso, de esa transformación. Probablemente no seas consciente de. Y ¿por qué pasa esto? Porque a diferencia de otros momentos de transformaciones en vos misma o en vos mismo o en tu vida en general, la mente, en este caso, en esto que se está dando, que se está desenrollando acá, la mente se mantiene tranquila, en calma. O aprendiste o estás aprendiendo ahora a hacerlo, a elegir la paz por sobre el caos al que te llevaba la incertidumbre. Antes el no saber y la ansiedad y el que porque quiero saber, quiero hacer algo ya y que eso ya genere un efecto y yo ya esté viendo eso, por el hecho de ver movimiento, por el hecho de no sentir que todo está quieto y que necesito tener paciencia y que peleo con esa paciencia, es como ahora podés estar en la incertidumbre sin necesidad de saber cómo se va a desencadenar la situación. Descubriste que la paz no tiene que ver con tener certezas, ni con controlar resultados. La paz sos vos. El soltar el control, no intentar saber ya todo o descifrar el exacto momento en donde se mueve la rueda para confirmar en lo externo que vos estás cambiando, o sea, como no estar, que a veces uno piensa que confía, pero al mismo tiempo está tratando de, como se me viene este ejemplo de si creyeras, elegís creer en Papá Noel, ¿no? Pero al mismo tiempo estás como queriendo engancharlo justo bajando por la chimenea para estar seguro de que existe. Acá es como decir, bueno, no hace falta que lo veas para creer que existe, ¿no? En ese caso, muy vinculado a cuestiones de niños, evidentemente, como está conectado con esa parte, ¿no? Con esa, o con nuestra parte más inocente, o con memorias asociadas a la niñez también, o lo aprendido en la niñez. Entonces acá es como, no hace falta que lo veas en el externo, que veas que la rueda está girando para darte cuenta que algo está cambiando, sino que ahora vos podés saber, tener esa sensación en vos que te la da tu intuición, te la da tu propia sabiduría, que es así, y desde esa sabiduría confiar. Eso mismo es lo que da rienda suelta a la energía para hacer su trabajo. O sea, porque ya no estás desde la ansiedad, desde el querer controlar el resultado, desde el pensar que mientras más rápido yo haga algo, más rápido elija, más rápido genere este proceso en mí, más rápido entonces van a llegar los resultados, y estar constantemente apurando tiempos. En vez de hacer eso, el soltar las riendas, el entender que la paz no está en el futuro, la estoy buscando todo el tiempo en una situación futura cuando se den las condiciones perfectas para tenerlo, o la felicidad o ese estado que busco. En cambio, desde esta sabiduría que estás adquiriendo, es el reconocer que vos ya sos esa paz, porque te reconoces conciencia, porque sabes que eso es lo que sos y que esto es una experiencia transitoria que tiene este envase, que tiene el nombre que vos tenés en esta vida, que tiene como ciertas características de personalidad, de formas de ser, heridas que viene acarreando, recuerdos, memorias y demás, pero que todo eso, así como lo compramos y lo creemos como si nos definiera, no es más que el listado de características o de rasgos del personaje que estás interpretando. Entonces todo esto viene de un proceso en el que yo cada vez voy integrando un poquito más
como asentando un poquito más el pie en eso, sin decir tampoco es la certeza, es la verdad, ahora sí que descubrí cómo funciona el universo. No, sino este proceso en donde hay cosas que a mí me dan sentido para vivir este presente en esta experiencia, y ahí es donde reconocí que estaba utilizando mucho estas herramientas, el sentir que hay algo que me define desde lo que sea desde el tarot, sea desde la astrología, sea desde registros akáshicos, yendo a ceremonias con plantas de poder y demás, y que en todo eso me iban a decir algo sobre mí, cuando en realidad eso está mostrando características del personaje. Y en tal caso, cuando ves más allá, cuando conectás con la conciencia, es el recordatorio de sos conciencia. Deja de hurgar en lo que en teoría crees que es la profundidad del personaje, porque eso sigue siendo el libreto. El libreto, y es como que no levanta nunca la vista el actor de ese libreto para saber que no es eso, que está hurgando y que está intentando sanar. Vos no sos el personaje que estás llevando a terapia. Vos estás tratando de sanar un personaje que solo existe como en un libreto, que cuando termina se queda ahí, digamos, y vos seguís siendo la conciencia. Entonces, asociado a eso, que muchas veces es como llega el entendimiento o el reconocimiento, y poder ponerlo en palabras, tanto para escucharlo en voz alta y poder afianzar un poco más eso, o para querer transmitírselo a otro, es siempre como complicado, porque cada uno interpreta el mundo y la información y decodifica en base a su propia biblioteca mental, ¿no? A sus propios condicionamientos, a sus propias formas de ver o filtros de ver el mundo. Entonces acá es como, por eso siento que es como una información colectiva, porque no es un proceso individual que Fer está viviendo. Es un movimiento energético que nos es común y que cada uno va a experimentar de acuerdo a este punto de vista de su propia experiencia y del personaje que está desempeñando, ¿no? Entonces cada uno puede verlo de un matiz diferente, pero siento que es este mismo impulso energético que nos está llevando a conectar con cada vez más, con el ejercicio. Soy conciencia. No soy, por eso este ejemplo, que suena chocante y feo, pero no soy el hámster en la ruedita. Tampoco soy la jaula, tampoco soy quien está proyectando eso. Soy quien está proyectando que hay infinita cantidad de hámsters haciendo su propio movimiento en sus rueditas. Entonces, es como si llegaras a un estado en donde, a través de ir integrando esto, así no lo sepas explicar con palabras, está esta sensación de que ya no tenés miedo al destino, ¿no? A esta fuerza que empuja la rueda, ni tampoco la cargas de expectativas de cómo querés que se vea un futuro que no existe, ¿no? Entonces, vos, al descubrir tu paz interior, al descubrir que eso es algo que está constantemente disponible en tu experiencia, porque es lo que verdaderamente sos. Cada vez que, como decía, levantás la vista de el libreto en donde estás leyendo, en mi caso, la vida de Fer, y entonces Fer se enoja por esto y Fer piensa que sus patrones de conducta y comportamiento tienen que ver con esta percepción que tuvo desde niña, porque a su vez su familia se comportó de esta forma y el árbol genealógico y ancestros y vidas pasadas y demás. Todo eso es un libreto. En tal caso le sirve a Fer, el personaje, para tratar de pensarse a sí mismo como personaje, pero el personaje no existe.
Entonces, cuando uno va aceptando eso, en realidad cuando el ego empieza a aceptar eso, o por lo menos yo desde la percepción de la conciencia dejo de darle las riendas al ego para que mueva y para que pelee, porque finalmente termina siendo ese hámster ahí adentro pensando que está decidiendo, pero que sigue creyendo que lo que es solamente eso, que está delimitado ahí adentro. Mientras más vuelvo a ese ejercicio de ser la conciencia, más puedo apagar este ruido, más puedo desidentificarme y más puedo conectar con la paz que ya soy ahora. Respirando, haciendo silencio, estando sin hacer nada. Entonces es decidir como si fuera un interruptor si estoy desde el punto de vista del hámster o si estoy desde la conciencia. Desde dónde quiero mirar esta situación. Para procesar esto, de la forma en la que yo pueda explicarlo, si bien entiendo que no es desde la razón ni desde la mente, que se puede desglosar la esencia, el ser, la conciencia, que es si se quiere, este observador. Es como si esto fuera el gran ojo, el único ser, el único espíritu, Dios, la fuente. Si es un ojo, no puede tampoco como girar el ojo y mirarse, ¿no? ¿Cómo hace un ojo para girar y mirarse al ojo? Entonces quizás lo que hace es, para mirarse, es reflejarse en infinitos espejos. Y cada uno de esos espejos tiene un nombre y tiene una historia y un libreto e información que sí está en la biología en cuanto a ADN, pero que no deja de ser como esa creación, ese juego para la conciencia. No nos es muy divertido a nosotros cuando vamos tratando de integrarla, porque el ego lucha para mantener su individualidad. ¿Cómo me van a decir que yo no existo si estoy acá? Si estoy pensando esto, si lo estoy diciendo. Como todo el conflicto en el que entra nuestro personaje a medida que vamos integrando esta información. Entonces, si puedo procesar o tratar de entender que los pensamientos que siento que yo pienso y las emociones que siento y que experimento no son mías, simplemente están en esta existencia y yo conecto como si fuera una antena y conectara con las distintas señales o redes de Wi-Fi que están disponibles, que no las veo con mis ojos físicos, pero no quiere decir que yo por eso no puedo agarrar mi celular y conectarme a esas señales, ¿no? A esas redes. Entonces, así, de la misma forma, me conecto con pensamientos, me conecto con emociones. Y como mi experiencia de yo individual, de ego, me está diciendo que yo soy esto delimitado, que me llamo así, que pienso así, que siento así, tomo esa información con la que estoy conectando y me identifico con eso. Y al identificarme es como que es muy difícil poder dejar de ser la mirada esta del hámster y elevar a la conciencia. Porque si me identifico con lo que estoy sintiendo, si me identifico con los miedos, con la tristeza, también con la alegría, también con el placer, con lo que sea, si me identifico con eso, voy a hacer este ejercicio en donde yo creo que lo que experimenté, por ejemplo, un momento de felicidad plena, está dada por
eso que hice cuando viví ese momento de felicidad plena. Entonces, si yo fui muy feliz yendo a comerme una porción de torta y asocio que eso es lo que me da felicidad, no va a demorar mucho tiempo el que cuando vaya todos los días a comerme esa porción de torta me empiece a caer mal, ya no me den ganas, no lo disfrute, y entonces ahí caemos en una otra cuestión que es creer que entonces algo se rompió acá, esta porción de torta ya no es tan rica como era antes, tengo que ir a buscar cuál es la próxima porción de torta, el próximo postre, la próxima cosa que me dé satisfacción inmediata, porque asocié que esa experiencia estaba dada por algo externo. Y ahí viene la confusión, porque la mente genera confusión, porque cuando conectamos realmente con nuestra esencia y nos damos cuenta de cuál es esa experiencia que queremos vivir, la contrastamos con cómo la mente imaginó que debía ser esa experiencia. Y cuando la tenemos al frente pensamos que no es eso. Y seguimos creyendo que nunca llega. Entonces, en este mensaje en específico, que enfoqué en inicio para mí, para escucharlo cuando lo necesito, pero que me doy cuenta que es un proceso humano, está esta sugerencia de poder contemplar eso que mi corazón me está pidiendo por fuera de la ansiedad, por fuera del querer controlar tiempos, formas, apariencias de eso que se aparece en mi proyector, ¿no? en mi pantalla. Yo soy el proyector. Eso que se aparece en mi pantalla, dejar de querer controlar el cómo se ve, en qué tiempo se tiene que desenvolver lo que yo estoy queriendo experimentar para ayer. Y en todo esto a mí sí me tocó el mensaje de soltar el tema de la previsión. Yo no me identificaba con una persona que ni controladora ni que necesite saber de antemano cómo se va a desenvolver algo para hacerlo. Generalmente conecto más con un lado impulsivo, por eso también este mensaje que me llegaba de como no dejarse manejar por la ansiedad, ¿no? Pero esto de tener una atracción y una conexión con el tarot, con las lecturas, que si bien yo nunca enfoqué en hacer previsión porque realmente no me llega la información así, no la podría inventar, simplemente veo lo que está disponible acá e interpreto símbolos que están en las cartas y sensaciones que me trae el cuerpo y demás. Hay como una cierta búsqueda a veces de querer anticiparse a, y eso es lo que es como que se está pidiendo, y siento que es en general que soltemos el querer anticiparnos a, porque esto muestra que cuando gira la rueda no hay anticipación que valga, no se puede anticipar este movimiento. Por eso es la fortuna, ¿no? Que es azarosa. Y en la lectura, hablando de que en el pasado estaba este miedo, esta energía del diablo, del querer controlar también, y a través de este mensaje de que cuando se suelta el manejarme desde el miedo, la ansiedad, se suelta y permito que el destino tome las riendas, aparece la carta del azar. Todo esto que fue llegando está graficado también en las cartas, ¿no? Lo que está
a tu disposición y alrededor tuyo en lo que hagas es esta ayuda. Esto de los albañiles construyendo tu escenario, el escenario que querés vivir. Entonces, ¿cómo soltar la previsión? Creo que esto es como el resumen de todo esto, es el descubrimiento, ¿no? Para cada uno, si alguien resuena y si subo esta lectura a algún lado, esta carta va a significar algo distinto. Es como el caer en cuenta, el descubrir algo a través de todos estos procesos. Y acá el descubrimiento es como si fuera que ya no sirve de nada el intentar prever y que lo más útil que podés hacer en tal caso para alinearte con eso que querés vivir es soltar las creencias que entorpecen el vivirlo. Porque en realidad toda experiencia, toda emoción que quieras vivir, le ponemos nombres y formas distintas, decimos que es un viaje, que es una relación, que es un trabajo, pero lo que está atrás de eso es cómo te sentirías si tuvieras todo eso, y en alegría, en paz, en tranquilidad. Bueno, eso está ahora disponible, en lo único que existe, que es hoy, que es esta realidad, lo que estamos viviendo ahora. ¿Y cómo conectas con eso? Soltando lo que no sos, desenchufando por un rato el pensamiento del ser personaje y volviendo a tu esencia. ¿Soluciona en la práctica algo en el sentido de que cuando vuelvo ahora, por ejemplo, me está haciendo ruido la panza, tengo hambre, o sea, de acá a un rato ya me levanto de este estado y voy a comer y sigo haciendo mi vida? Y ahí, ¿cómo solucionás esas experiencias que no estás queriendo vivir? Y una sugerencia, no sé la respuesta, una sugerencia que llega es la aceptación de que eso que estás viviendo es temporal y que después viene otra cosa y así sucesivamente, porque somos una energía en un pulsar infinito de contracción y expansión. Y por lo tanto nuestra experiencia no puede ser diferente. Nuestra experiencia no puede ser un permanente estado sin alterarse. En esta experiencia del personaje. En la conciencia sí, porque ya es paz infinita, armonía, plenitud. En la vida del personaje se van a desencadenar distintos eventos porque vinimos a experimentarlos, toda la gama, hasta los que no nos gustan. Y cuando aparece eso, porque a nadie le gusta pasarla mal, estar desde un estado de carencia, del no tener, de sentirse triste, del sentirse deprimido, pero el querer hacer fuerza para que eso se vaya, el batallar para que eso que no quiero deje de estar ahí, hace el efecto contrario. Entonces, si acepto que es parte de la experiencia y que después viene otra cosa, el tema es que perdemos la esperanza de que venga otra cosa. Y ya ni siquiera se trata de esperanza, sino del entender cómo funciona la energía y que fluye y que se transforma constantemente. Alargamos los procesos cuando estancamos el agua, cuando empezamos nosotros mismos a poner piedras en ese río, porque y estoy intentando que el agua no pase por acá, estoy intentando que esta emoción no venga, no quiero sentir esto, no quiero conectar con esto, prefiero no verlo, prefiero cerrarme. Entonces formo como una represa creyendo que estoy conteniendo algo y en realidad va a ser peor cuando se rompa, cuando aparezcan estos elementos de cartas de torre, ¿no? De ruptura. En cambio, ahí es donde viene el interruptor en la conciencia. Si entiendo que no solamente a través del caos es que se mueve la rueda, sino que esa rueda también puede moverse a través de la templanza y del equilibrio,
No importa que afuera vea supuesta destrucción, caos, conflicto, todo negativo, todo de una forma en la que yo, desde mi percepción ilusoria de este yo individual ilusorio, creo que no debería ser así. No importa nada de eso externo, solo importa el conectar con mi conciencia, con lo que ya soy, y saber que ese estado de la conciencia no se modifica con ninguna proyección que esté viendo en esa pantalla. Lo que somos es ese proyector que está proyectando todo lo que sucede al mismo tiempo en este momento, que es lo único que hay, que es el ahora. Y para eso es necesario también soltarnos de la identificación con lo que sentimos que es nuestro pasado. Porque se vuelve distorsión, porque lo recuerdo de acuerdo a mi estado mental, mis emociones y mis pensamientos. Entonces no deja de ser una interpretación y no algo objetivo, no algo que sepa que pasó de esa manera. Entonces eso nos permite dejar de querer ponernos todos los días que nos levantamos en una cajita o bajo un rótulo, entender que muchas veces con todas estas herramientas lo único que hacemos es sumarnos etiquetas, sumarnos la etiqueta de que es indistinto decir que yo tengo pelo castaño a decir que soy Géminis ascendente en Tauro, a decir que mi kin maya es tal, o que la herida ancestral del árbol y de mi vivencia como infante es tal. Es parte del guión, no existe como tal. Es solo experiencia vivida desde el punto de vista del personaje, que en este caso es Fer. Entonces cada vez que eso me pesa y me lleva a sentirme perdido y a sentirme metido cada vez más laberinto adentro, en vez de seguir buscando la salida en el laberinto, elevo la visión y me doy cuenta que desde arriba veo todo y no necesito encontrar salida ahí dentro, que no necesito profundizar cada vez más las características del personaje para intentar salir por ahí. Por eso siempre dicen las salidas hacia adentro, en el sentido de hacia la conciencia que ya sos, que no necesita evolucionar, que no necesita perfeccionarse, que no necesita ser algo que no es, porque ya lo es todo, lo contiene todo el espectro y todo el abanico de lo que desde nuestra visión es bueno y es malo, es parte de esta fuente. Entonces, sabiendo eso, yo no vine acá a hacer nada, a evolucionar en cuanto a nada. A lo sumo vine a tener esta experiencia tan metida en el personaje que cuando llega una sensación de desesperación o de algo que siento que necesito cambiar, todo me lleve a que no importa qué herramienta, si no es a el volver a la conciencia, me encuentro con otra pared y choco, y en ese laberinto voy chocando por las distintas paredes del laberinto, hasta que con suerte, o de a ratos o de a momentos, conecto con la conciencia que soy y me doy cuenta que mi personaje es el buscador, pero lo que está buscando no está dentro del guión que vive, de la película en la que está inmerso, de sus pensamientos, de sus emociones, ni en el descifrar con años de terapia por qué es como es, que es como querer entender por qué alguien escribió un libreto de la forma que lo escribió. En cambio, desde la conciencia vuelvo a entender que es una experiencia, la experiencia Fer. Pero eso no quita que no pueda vivirla desde la paz inamovible, permanente e infinita, que es lo que soy como conciencia, por más de que atraviese esta película en el personaje que me tocó, en el envase que me tocó,
con mayor o menor aceptación de eso. Nos puede gustar más o menos, nos podemos encariñar más o menos con nuestro personaje, pero nos cuesta mucho, al ego le cuesta mucho soltarse con toda esta información porque es una muerte, porque es el reconocer que no somos eso, que es una transición y que después pasamos a otra en donde el personaje es otra cosa, tiene otro formato, está en otro plano, más sutil, más denso, y que todo eso al mismo tiempo está pasando ahora, al mismo tiempo, ¿no? Todas esas opciones posibles están sucediendo. Entonces, así sea para escucharlo en otro momento o quizás para compartirlo con alguien, porque es una energía colectiva y porque me hablo a mí y nos hablo a todos, ¿no? Porque es lo que somos. Bueno, espero haberlo hecho de una forma simple. Mientras más simple, mientras menos rebuscado, menos trabajo de la mente en el procesar y en el sentir que tiene que ser complejo para descifrarlo, y entonces ahí logré, evolucioné, expandí mi conciencia, y por otro lado está este ojo que todo lo ve, esta conciencia riéndose de la experiencia de creernos separados de eso, ¿no?